20 horas 45 minutitos, continuamos en Dialogando y como lo adelantamos antes de la tanda comercial, que en este bloque del programa nos está acompañando aquí en estudio el licenciado Atalíba Laprovita, licenciado en Economía, abogado, para hablar sobre el impacto de los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la economía mundial y en Argentina, y también la historia de la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Licenciado Atalíba Laprovita, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Liliana, gracias por la invitación. Buenas noches. Qué tema complicado para hacernos entender a los que somos ignorantes en la materia. Pero bueno, usted como docente universitario también es profesor titular por concurso de Economía Política, ¿no? La Facultad de Derecho de la UNE. Así es, Liliana. La verdad que... Yo ya lo escucho, pero antes adelanto dos preguntas que a mí me interesan sobre todas las cosas. Dije cómo impacta en la economía mundial y en Argentina el tema de los aranceles, ¿no? ¿Cómo afecta? Y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también me interesa de sobremanera. ¿Cómo impacta en Corrientes de manera directa, si es que impacta? ¿Y cómo impacta en los bolsillos de los trabajadores? Esas dos preguntas fundamentalmente. Usted empiece por donde quiera. A ver, Estados Unidos, vamos a empezar por atrás, si querés, y después vemos... Usted ordene. Usted el que sabe. Pensar... mirar localmente y pensando globalmente. La verdad que los aranceles pegan en todo el mundo, no pegan solamente en las potencias que compiten con Estados Unidos, no pegan solamente en China, en la India o en la Unión Europea y en algunos otros países a las cuales se le ha aplicado aranceles que van desde el 20 al 50%. También pega en países de América Latina fundamentalmente, entre los cuales se encuentran los países del Mercosur, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, y a todos estos países Estados Unidos le ha aplicado a partir del día de ayer aranceles del 10% a todos sus productos que le compra a estos países, de manera homogénea en todos los rubros. Por lo tanto, esto va a pegar de manera directa sobre, primero, el costo de las importaciones norteamericanas, es decir, de las compras que hace Estados Unidos a todos los países, en este caso particular, cuando le compra a la República Argentina algún bien o algún servicio, va a haber un adicional del 10%. De tal modo de que al venderle a los Estados Unidos, cualquiera de estos países, hablando ya particularmente de estos, y de Argentina sobre todo, los productos de Argentina van a tener un sobrecargo del 10%, obviamente para ingresar a los Estados Unidos. Por lo tanto, todos los países se vuelven más caros para Estados Unidos, y hay que tener en cuenta que Estados Unidos es uno de los principales destinos de exportación, no solamente de los productos argentinos, sino fundamentalmente de Corrientes. Vos me preguntaste cómo impacta esto en Corrientes. Sí, impacta de manera directa. Hay tres destinos comerciales muy importantes para Corrientes. Estados Unidos es uno de ellos, Brasil y la Unión Europea. Y hay otros países obviamente, pero estos tres son los más importantes. Estados Unidos encabeza inclusive. Por lo tanto, teniendo en cuenta qué tipo de exportaciones realiza Corrientes a estos países, básicamente son arroz, productos vinculado a la actividad forestal, productos del sector citrícola y en menor medida algunas actividades vinculadas a actividades industriales, pero de manera muy marginal. En principio son productos vinculados al sector agropecuario o agroforestal que encabezan el ranking de exportaciones de Corrientes al resto del mundo, principalmente Estados Unidos y Brasil. De aquí que los sectores productivos en la provincia de Corrientes van a estar y deben estar muy atentos, sobre todo aquellos que exportan a Estados Unidos, van a estar muy atentos a lo que sucede en estas horas, en los próximos días, fundamentalmente en términos de la posibilidad de no solamente
seguir colocando sus productos en los Estados Unidos a partir del encarecimiento relativo que tienen todos los productos para esta potencia mundial, sino fundamentalmente seguramente revisando algunas estrategias que tienen que ver con la búsqueda de nuevos mercados que permitan sostener los niveles de rentabilidad que estas empresas tienen. De aquí que la consecuencia de los aranceles no es solamente para los norteamericanos, sino es para todo el mundo. Lo que ha generado Trump es un lío internacional tremendo, porque justamente lo que ha hecho es encarecer la compra de los insumos que requieren los norteamericanos para la producción local de los bienes y servicios que ellos producen. Sobre todo en una economía globalizada al extremo, como es la que hoy vivimos, donde muchísimos insumos que muchísimos insumos que requiere la industria norteamericana, no solamente en el sector tecnológico, también en el sector de la construcción, como por ejemplo los vinculados al acero, a la madera, sino fundamentalmente también al sector de la energía. Y no solamente la energía eléctrica, sino también la energía vinculada con el petróleo y con el gas. De allí que, si bien nosotros en la provincia de principalmente exportamos los productos que recientemente mencioné, debe llamarnos mucho a la observación en todo este tiempo, sobre todo por el impacto que puede tener en la economía argentina, a partir sobre todo de el impacto en aquellos sectores que hoy garantizan la balanza, un balance positivo en la balanza comercial. Es decir, esto tiene que ver con que los niveles de exportación que hoy tiene la Argentina, superiores a los valores importados, no se siga deteriorando como se viene deteriorando desde hace unos meses hasta ahora, como consecuencia de la pérdida de competitividad que está sufriendo la economía argentina. Bueno, justamente, usted, por lo que acaba de decir, la globalización, por un lado, nuestra economía que está prendida con alfileres o menos todavía, ¿no? Con todo este proceso de crisis económica que continuamos viviendo en nuestro país, producto de la política económica del gobierno de Javier Milei. Si se pega un estornudo en Estados Unidos, a nosotros nos provoca una neumonía bilateral. Puede haber un problema importante. Por eso es que hoy inclusive el presidente mencionó la posibilidad de quitar aranceles que Argentina cobra a la economía norteamericana. Argentina en promedio cobra aranceles entre aranceles y otros impuestos en torno al 10%. Mismo porcentaje le está aplicando a la economía norteamericana, a la economía argentina, más allá de las relaciones carnales entre ambos presidentes. Entonces, aquí lo que debemos tener en cuenta es que el problema no pasa solamente por el costo actual o futuro que vayan a tener las exportaciones de Argentina para los industriales y productores norteamericanos que requieren nuestros productos, sino también el encarecimiento que va a tener a nivel global otros productos que Argentina necesita internamente para producir. Por lo tanto, claramente lo que se desató ayer era algo que ya se venía a venir, inclusive ya en el año 2024, en plena campaña entre Biden y Trump. Ya lo venía anunciando, ya se lo ¿no? venía anunciando y ya algunos intelectuales norteamericanos, economistas y politólogos venían anunciando las consecuencias de estas medidas como muy peligrosas en términos de justamente las consecuencias de guerra comercial que puede generar en un entorno donde una potencia muy importante como China, por ejemplo, hoy está avanzando a pasos agigantados en el mercado de la tecnología internacional. No es en vano mencionar, por ejemplo, que en el mes de febrero China ha lanzado una inteligencia artificial que reduce en casi un 90% el costo del desarrollo de inteligencia artificial de la más importante que desarrolla los Estados Unidos. Por lo tanto, hoy, por ejemplo, las empresas vinculadas a
a la industria tecnológica en Estados Unidos han pegado una caída en sus valores en el mercado tremenda, que hace mucho tiempo no se recordaba no solamente en el mundo, sino fundamentalmente en Estados Unidos. Entonces, esto es importante entenderlo porque las consecuencias de guerra comercial recién arrancan, no sabemos todavía a ciencia cierta dónde pueden terminar, y sobre todo a partir de el posicionamiento que tiene Argentina en relación al vínculo específico con Estados Unidos, que no le garantiza ningún tratamiento especial, por lo menos por ahora. La Provita, y en relación al estado justamente de la industria argentina, y con esta apertura de los mercados como política de Javier Milei, de permitir que entren justamente productos importados, y que esto ha levantado en queja a la industria nacional. Ahora, además, con esta medida de arancelamiento de Estados Unidos, ¿perjudica aún más la situación de la industria nacional nuestra, Argentina? Con un nivel muy bajo de competitividad garantizado por un tipo de cambio muy bajo, va a permitir la posibilidad del ingreso de otros productos no de origen norteamericano al mercado argentino, teniendo en cuenta esta liberalización que existe en el mercado argentino, en el mercado interno, en torno a productos importados. Que no puede competir y en relación a costos. Y con los cuales en términos de precios no puede competir. La industria nacional. En términos de precios, no solo en términos de costos, fundamentalmente en términos de precios de mercado. Entonces, esto nos tiene que llevar sin duda a una discusión seria, y creo que se está dando en el marco del acuerdo, inclusive con el Fondo Monetario Internacional, sobre si el tipo de cambio es adecuado. Nosotros en varias oportunidades en tu programa lo hemos conversado esto, y hemos planteado la dificultad que tiene la República Argentina en torno a sostener este modelo económico que hace que el tipo de cambio oficial se devalúe solamente en el 1%, mientras que la brecha con los tipos de cambio financieros, y particularmente el blue, se mantenga en torno al 20-25%, inclusive con riesgos de subir frente a una estampida en los últimos meses contra las reservas internacionales, con un duro mensaje del gobierno de mantener los niveles de tipo de cambio, aún a costa de seguir perdiendo niveles de reservas internacionales. Supongamos que los niveles de reservas se recuperen, la duda no es sobre si esto es bueno o malo, porque definitivamente el nivel, la recuperación de reservas siempre es buena. El problema es qué tan sustentable es el modelo para que de acá en más las reservas puedan ir incrementándose, y sobre todo con esta gran incertidumbre a nivel internacional que se le generó. Sin duda, a nosotros los economistas nos gusta mucho hablar del cisne negro. No hay cisne negro, pero de vez en cuando aparece uno. Bueno, en la economía mundial... ¿Qué significa el cisne que negro aparezca un cisne negro en la economía? Un cisne negro es que aparezca un suceso raro, que si bien estaba anunciado, no se esperaba que el suceso que ayer se anunció por cadena nacional a nivel internacional sea tan gravoso para la economía internacional y fundamentalmente para nuestras economías, que están generando un vínculo muy fuerte con, en este caso particular, Estados Unidos. Y la situación de Corrientes, digo, ¿hay algún aspecto positivo de esta medida de arancelamiento tomada por Donald Trump, Estados Unidos, que digamos, bueno, nos sube el arancelamiento para exportar productos a Estados Unidos, pero esto nos puede abrir el mercado en otros países? Pienso, por ejemplo, ningún aspecto positivo. Sin duda que hoy el país, las embajadas, todos los agregados comerciales y fundamentalmente los gobernadores de provincia deberían estar preocupados y contactándose con los agregados comerciales en las embajadas en distintas partes del mundo para procurar la colocación de productos que hoy se exportan a Estados Unidos, frente a la posibilidad de que los importadores norteamericanos, es decir, los compradores de productos, dejen de producir, dejen de comprar afuera como consecuencia de estos aranceles. Porque acá hay que analizar cuál es la consecuencia interna de los Estados Unidos, Lili. Después, si querés, avanzamos un poco sobre algunas miradas locales que debe tener esto. Sí, y ¿se llama una política proteccionista? Sí, claro. Esto es lo contrario a lo de Milei. Esto es lo contrario a cualquier política liberal.
a la política de Milei, en definitiva. En la facultad, en economía política, quienes enseñamos de una perspectiva histórica para entender de dónde vienen todas las formas o las prácticas económicas actuales, hay que remontarse a la historia. El proteccionismo proviene de la Edad Media. En Europa, los países como Francia, Inglaterra, en la Edad Media empezaron a aplicar medidas proteccionistas justamente considerando que la base de la riqueza de los estados, de las naciones nacientes en ese momento, era la acumulación de oro y plata o de metálicos. Bueno, bajo esta misma concepción y a su vez protegiendo a la industria local, es que se aplican medidas proteccionistas que tienen su origen allá en la Edad Media. Contra esas medidas proteccionistas aparecieron los liberales en economía, que planteaban que no era en el proteccionismo económico donde iban a encontrar la solución, sino era básicamente en el libre mercado, a partir de la competencia entre factores productivos para poder producir. Por ahí estoy siendo un poco complejo. Pero en eso esta en cuestión. Una economía estable. Ahora, no la nuestra. Claramente, en una economía donde se pueda garantizar determinado tipo de estabilidad. Ahora, ¿por qué lo hace Trump? Trump lo hace para proteger su industria. Su industria. Para proteger la industria norteamericana. ¿Y qué lo le que, dice? Lo que tendríamos que hacer nosotros. ¿Qué le dijo a sus votantes? ¿Qué le dijo al pueblo norteamericano? Yo voy a proteger la industria, yo voy a proteger los puestos de trabajo. Ahora, esta medida que adopta Trump ¿favorece a eso? Tiene dos posibles consecuencias y todavía no la analizamos, todavía no la podemos podemos proyectar, pero vamos a ver cuál se impone sobre cuál. Por un lado, esto puede generar un altísimo nivel de inflación en Estados Unidos. Porque yo te pongo un ejemplo, Lili. Supongamos un productor o un fabricante de cortinas. Vamos a pensar un ratito en un fabricante de cortinas que tiene su fábrica de cortinas en Chicago. Ese fabricante de cortinas importa arandelas de China e importa el hilo de México e importa la tela de Taiwán. México no entró en estas medidas de arancelamiento. Todavía. Porque está negociando, fíjate lo inteligente, está negociando la presidenta de México. Entonces, fíjate la importancia que tiene. Este productor que tiene su fábrica de cortinas, en el ejemplo que estamos dando, necesita en Chicago, la arandela necesita la arandela y todos los insumos para producir la cortina en México. Y ahora se encarece. Tal vez sea la mejor cortina del mundo. Este es un ejemplo. Ahora, el producto que viene de China se le encarece más del 40%. El producto que viene de Taiwán o de Vietnam, supongamos que Estados Unidos le compra mucha tela a Vietnam, se le encarece el 50%. El producto que trae de México, supongamos, de Argentina, supongamos, para no poner, se le encarece el 10%. ¿Qué hace ese productor de cortinas? Va a tener que aumentar el precio. Va a tener que aumentar el precio si le quiere seguir comprando. Ahora, supongamos... O se tienen que generar industrias en Estados Unidos que fabrican ahora, lo que ¿cuánto antes... ¿Cuánto tarda el mercado para acomodar o la industria norteamericana? ¿Cuánto tarda el sector industrial para adaptar plantas industriales que provean esos insumos de lo que a antes esa actividad económica, afuera, a esa actividad productiva? ¿Se entiende? Sí, entonces, perfecto. O aumenta el precio o se paraliza la producción. Entonces, es probable que nos encontremos rápidamente frente a un aumento de precios, o probablemente nos encontremos frente a una paralización de la producción si cae la demanda agregada. Y la verdad que ahí Estados Unidos se puede encontrar con un grave problema. Bueno, pero eso es problema de ellos. A mí me interesa mi problema de Argentina y el problema de Corrientes. Puede agravar el problema. Puede agravar el problema. Y en esto los países como Argentina y las provincias como Corrientes tienen que prepararse. ¿Por qué puede agravar el problema? Porque Estados Unidos puede ir a una recesión con inflación. Fíjate lo que te estoy diciendo. Entonces, si va a una recesión con inflación, no solamente van a aumentar los precios, fíjate que esto no es por aumento en la cantidad de dinero, sino esto es como consecuencia de la importación de bienes de afuera. Al aumentar la inflación con desempleo o con recesión, estaríamos frente a una estanflación. Si aumenta la recesión en Estados Unidos, ¿en qué nos afecta a nosotros? ¿En qué nos afecta que Estados Unidos deja de comprar productos de afuera? Por lo tanto, puede dejar de comprarnos. No ingresan dólares a la Argentina, que somos dependientes, economía dependiente del dólar. Puede dejar de comprarnos petróleo,
Puede dejar de comprarnos arroz, puede dejar de comprarnos madera, puede dejar de comprarnos naranjas, puede dejar de comprarnos lo que sea, de gas, lo que... etcétera. Este es el problema, Lili. Entonces, la consecuencia puede ser más gravosa. ¿Cómo tenemos que prepararnos? O sea, ahí está el estornudo que ellos van a pegar y que nosotros nos vamos contra la neumonía bilateral. La gripe que está generando Trump sobre la economía, no, más que la gripe, un problema de salud muy importante que está generando Trump sobre la economía norteamericana, que va a tener consecuencias sobre la economía global. ¿Puede equilibrarse esto? Sí, puede equilibrarse, sin duda. Ahora la guerra comercial que puede suceder en el medio también es previsible. Ahora, esto no lo podemos saber, ¿no? Pero realmente la intención es de aplicar todo lo que ayer anunció en cadena nacional Donald Trump, estos niveles de arancelamiento. Todo lo que fue diciendo. ¿O es para sentarse en un sitial de poder para negociar? Seguramente. Eso lo irá dando esos mensajes de acuerdo, los irá dando la trayectoria política que de acá en más se vayan generando a partir de la relación entre los países. ¿Y cómo esto tiene relación con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿De Argentina? No. Esta es una medida que Estados Unidos toma de manera independiente y atendiendo a su soberanía política. Por lo tanto, es una decisión que la puede tomar y la está tomando. Ahora, sobre las consecuencias que esto puede tener, son, como te dije recién, observables en el corto plazo. La relación con el Fondo Monetario va por otro carril. Ahora, ¿y por qué Milei se fue a reunir con el presidente Donald Trump y esto se anunció como una negociación para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Quién sabe cuáles son las razones por las cuales Milei se va a reunir con Trump? En este momento solamente el presidente y un par de ministros deben saberlo. Ahora, lo que está claro es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de la República Argentina... ¿Se selló, no se selló? ¿Está, no está? Porque Caputo dice una cosa, dicen que el mercado reacciona en contra de lo que dice Caputo. Después, yo creo que el mercado Caputo dice otra cosa, Milei dice otra cosa. Sale un funcionario del Fondo Monetario Internacional que no dicen lo que Argentina dice que dicen. Hay una cuestión, Lili, que me gustaría... Antes de avanzar con la cuestión del Fondo Monetario, me parece que es importante no dejar pasar la reflexión que las economías regionales tienen que hacer sobre lo que está sucediendo o cómo van a enfrentar las grandes dificultades que la economía mundial presenta a escala global, teniendo en cuenta justamente estas medidas. Y me parece que es hora de que los dirigentes, y fundamentalmente el gobierno, entienda que es tiempo de algunos consensos básicos como para poder enfrentar crisis planetarias como esta que se está planteando desde el punto de vista económico y que puede poner en jaque el comercio internacional de Argentina. Digo, no solamente en jaque el comercio internacional de Argentina, sino fundamentalmente hoy el modelo que pretenden instalar desde el gobierno nacional. Independientemente que yo esté más o menos de acuerdo con eso, pero si no hay una discusión seria sobre dos aspectos que a mi entender son fundamentales y que pueden estar o están estrechamente vinculados con esto, la Argentina va a seguir discutiendo el acuerdo con el fondo, que es una cuestión meramente coyuntural ya en este momento. Yo me refiero a dos cuestiones que son centrales. La primera, la coparticipación de impuestos, porque la única forma de que las industrias locales que comercializan con el sector externo sigan comercializando en términos competitivos está vinculado a un sistema impositivo o un sistema tributario que hoy le está en las provincias o en muchas provincias le está poniendo el pie, como por ejemplo a través de impuestos a los ingresos brutos y otros impuestos provinciales y municipales. Pero por otro lado también entender que hay impuestos nacionales que también les perjudican en términos de costos de producción a estas mismas actividades industriales y productivas en general que se producen en el interior de la Argentina. Esto me parece que es importante tenerlo en cuenta porque
el sistema impositivo conforma un costo importante en términos de estas posibilidades reales de competencia de la industria y la actividad en general. ¿Y de qué en segundo, esto? De una discusión seria entre el gobierno nacional y los gobernadores, pero fundamentalmente de los sectores políticos. Y lo segundo tiene que ver con, bueno, la respuesta que tienen que dar la dirigencia política y fundamentalmente los gobiernos, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales sobre la estrategia comercial que la República Argentina tiene. Porque, a ver, nosotros en la historia económica del mundo ha pasado un hecho del cual parece ser de que hay reminiscencia de volver. En el año 1929 en el mundo se produjo una crisis financiera internacional que nació en Estados Unidos, que después se ramificó en todo el mundo. A partir de 1930, las medidas que adoptaron los países fueron de guerra comercial, de evaluaciones competitivas, fueron medidas que tendieron a cerrar sus economías y tratar, hay un economista muy famoso, se llamó Aldo Ferrer, ya fallecido, que hablaba de vivir con lo nuestro. Argentina tuvo que aprender a vivir con lo nuestro y todas las economías del mundo se convirtieron en proteccionistas. Es decir, trataron de proteger su industria frente a el flagelo de los aranceles cada vez más altos que imponían las potencias mundiales. Esto parece ser que se revive en este momento. Entonces, estas consecuencias pueden generar desempleo, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Pueden generar desempleo y mayor guerra comercial. Argentina tiene que prepararse en términos comerciales sobre lo que Argentina comercialmente quiere ser frente al mundo en los próximos 20, 30, 40 años. Y es el momento adecuado para rediscutir esto. No solamente en torno a la República Argentina, sino también en torno al Mercosur. Y nuestra región es fundamental en eso. Fundamental, estamos en el corazón del Mercosur, estamos en el corazón de la hidrovía, estamos en el corazón del paso de muchísima, del paso logístico de mucha actividad económica entre Brasil, Chile y el Pacífico. Entonces, es un momento adecuado para rediscutir esto en torno a qué relación comercial nuestras regiones, Norte Grande, Corrientes, NEA, etcétera, quieren tener frente al mundo y el país en su conjunto. ¿Y usted cree que están dadas las condiciones para generar esta discusión? Políticamente no, si fíjate lo que pasó hace un rato. Justamente. Es decir, no se puede, el gobierno nacional genera tanto conflicto, metodológicamente es un gobierno de conflicto. Los politólogos lo van a explicar mucho mejor que yo a esto, que en lugar de reducir la brecha, la grieta política en la República Argentina, la agranda, y sobre todo en términos de cuestiones institucionales. Entonces, si estamos discutiendo hoy los mecanismos institucionales para nombrar a 2 jueces, fíjate qué lejos vamos a estar de poder discutir estas 2 cuestiones que yo te planteo y te pongo sobre la mesa para posiblemente sortear en el corto, mediano plazo, problemas que hoy ya están en el escenario internacional. Para mí es irrealizable con la política del gobierno de Javier Milei. Lo que usted está planteando puede ser el camino, pero me parece irrealizable. Ahora, las consecuencias que nos puede acarrear justamente si no se hace lo que usted está diciendo, y vuelvo, ¿no?, a lo local, las consecuencias para la provincia de Corrientes y qué consecuencias puede generar esto para los trabajadores correntinos. Justamente, de que si se le cierran mercados a las empresas que tienen como principal destino los Estados Unidos y Corrientes, si bien Corrientes no participa en gran medida de los niveles de exportación en la República Argentina, lamentablemente nosotros estamos muy bajos en los niveles de exportación. Nosotros participamos, no llegamos ni al 0,5% de los niveles de exportación a nivel nacional, Liliana. Pero aún así, algunos sectores dependen de la actividad comercial con Estados Unidos, con Brasil, y cualquier atisbo de guerra comercial puede afectar el nivel de empleo. Obviamente que en el cortísimo plazo esto no va a suceder, pero sí en el mediano plazo, por las consecuencias que esto pueda generar y sobre todo por el gran esfuerzo que tiene que hacer el exportador correntino, el exportador de la región, que hoy tiene como principal destino de su producción a los Estados Unidos o cualquier otro país que empiece a aplicar medidas arancelarias.
El Mercosur sigue siendo una salida importante como alternativa muy eficaz frente a estos problemas globales. Bueno, pero ya ha declarado también el presidente Javier Milei que si es por él se sale del Mercosur ya para... Ya ha retrocedido. Ya por un lado el presidente dijo una cosa y ya sus ministros están nuevamente revisando las prácticas comerciales a nivel Mercosur, porque es imposible que Argentina en este contexto internacional pueda desprenderse de un bloque y sobre todo de un socio comercial como Brasil tan importante. ¿Podemos pasar al tema del Fondo Monetario Internacional, por favor? Porque también se viene diciendo mucho, dimes y diretes, declaraciones del ministro de Economía, declaraciones del presidente, declaraciones de funcionarios del Fondo Monetario Internacional, y es como que no hay coincidencia. Yo no lo estuve tratando en la agenda del programa, vengo siguiendo porque también me parece que genera mucha expectativa, y el trabajador, el ciudadano de a pie, que no llega ni siquiera a fin de mes, cuando le hablamos de no sé qué cuántos millones de dólares, que entrada, que salida, no entendemos nada. Pero otra vez la misma pregunta: ¿cómo afecta directamente, si afecta a los bolsillos de los trabajadores? ¿La relación con el fondo? El acuerdo. A ver, para poder entender vamos de lo macro vamos desde lo macro a lo micro. A ver, ¿alguna vez de la cantidad de acuerdos que tuvo? 22 acuerdos. Bueno, ¿benefició al trabajador, al ciudadano de a pie? Cuando uno pide, cuando se solicita un crédito, y no es necesario ir a revisar lo que pasó en la década del 70 o en la década del 80, revisemos lo que ha pasado desde el 2000, para no irnos tan lejos, Lili, desde el 2018, si querés, en adelante. Argentina en el 2018, me voy a ir un poquito más atrás. Durante la década de los 90, Argentina ha solicitado crédito al Fondo Monetario Internacional, y son muy parecidos a los que el Fondo Monetario estaría dispuesto a ofrecerle ahora, que son programas de facilidad extendidas. Es decir, mecanismos a través de los cuales el fondo le va dando plata, se van cumpliendo algunas metas y va desembolsando otros recursos, y los plazos de pago se van cumpliendo en función del cumplimiento del logro de esas metas. O sea, nos marca la agenda en la economía. Fundamentalmente, claramente, porque las auditorías son trimestrales o cuatrimestrales, y en virtud de eso los acuerdos se pueden ir manteniendo o no, con severas sanciones al país si no se cumplen. Como reforma laboral, reforma previsional. Todo puede estar dentro del paquete de medidas estructurales que exige el Fondo Monetario Internacional para el otorgamiento de esos desembolsos o de esos programas de facilidades extendidas. Entonces, si le afecta al trabajador, sí, claro que le va a afectar, pero te voy a explicar cómo le afecta. Porque no le afecta porque tiene que el trabajador pagarle al fondo porque le van a descontar. Bueno, en su momento se le descontó el 13% allá por el año 2000, ¿te acordás? Que eso estuvo vinculado directamente con las transferencias que la Argentina le tenía que hacer al Fondo Monetario. Pero te voy a contar un poco la historia de cómo se afecta esto. Primero desde lo macro. Cuando Argentina le pide, cuando Argentina obtiene un crédito de organismos internacionales, obviamente, y sobre todo con el fondo, las pautas de desembolso están vinculadas al cumplimiento de determinadas metas. Esas metas son auditables en los términos que plantea no solamente el prospecto del crédito, sino fundamentalmente el empréstito en este caso, sino fundamentalmente también en virtud de el manual del fondo, el manual que tienen que cumplir los socios del fondo. Argentina es socio del fondo. Entonces, cuando un país como Argentina acude, no solamente está sujeto a la revisión permanente, sino también está sujeto a determinadas condiciones que tiene que cumplir. Eso por un lado. Cuando el volumen de endeudamiento de la República Argentina, externo, no el interno, cuando el volumen de endeudamiento externo de la República Argentina se incrementa, lo que va sucediendo es que los intereses que por esos créditos Argentina tiene que pagar es mucho mayor. ¿Se va entendiendo? Es decir, si vos antes debías 10, vos vas a deber intereses por 10. Si pasás a deber 1000, vas a pagar intereses por 1000.
Si pasas a deber 50, 5.000 vas a pagar intereses por 5.000. Impagables. Entonces, a medida que la deuda con un organismo tan exigente como el Fondo Monetario va en aumento, no solamente las exigencias van en aumento, sino los intereses que hay que pagar, aunque las tasas sean bajas o relativamente más bajas que pidiéndole a cualquier banco, la deuda también crece. La deuda va a crecer. Cuando la deuda crece, y acá viene el efecto que esto tiene sobre la población, cuando la deuda crece y los intereses, por lo tanto, crecen, ¿quién paga esto? El pueblo. El pueblo. ¿Cómo lo paga? Lo paga a través del presupuesto público. Es decir, todos los años, hace 2 años no tenemos presupuesto público aprobado por el Congreso, pero cuando se aprobaba por el Congreso de la Nación, y como la Constitución exige que se debe aprobar, también se aprueba el gasto o el pago de intereses. Cuando los intereses van incrementándose, esos intereses, obviamente la economía no crece y por lo tanto no se puede recaudar lo suficiente, esos intereses, ¿a quién le sacan ese monto de intereses que hay que pagarle a los organismos internacionales? ¿A quién le quitan recursos? A otros sectores, al sector de la jubilación, al sector de la salud, a las al sector provincias, de la educación, a las provincias, a la obra pública, a las transferencias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién termina pagando? Termina pagando en primer lugar el sector. Y cuando los niveles de actividad, es decir, cuando esos aumentos de pago de intereses aumentan, lo que termina generando es una disminución en el nivel de gasto público en otros sectores que son vitales. Cuando eso sucede, la economía en su conjunto se restringe, se retrae, muy bien. Entonces, como se retrae la economía, también el nivel de actividad se ve perjudicado. Y cuando el nivel de actividad se ve perjudicado o retraído, eso genera un impacto sobre el ingreso de los consumidores, sobre el ingreso del trabajador, sobre el ingreso de los consumidores primero y posteriormente sobre el ingreso de los trabajadores. Entonces, de esta forma traté de graficar cómo se vincula el aumento en la deuda externa con el aumento de los intereses que se pagan por esa deuda, con las sucesivas consecuencias que se tienen sobre los distintos sectores de la economía del país. El acuerdo en la era de Macri, Caputo ministro, fue una catástrofe. A ver, vayamos ahí, eso fue año 2018. 2018. ¿Qué monto fue? El Fondo Monetario le aprobó al gobierno nacional, de al Macri, gobierno argentino de Macri, 57. Pero hay un dato anterior que es muy interesante. Nosotros habíamos cancelado con 9.500 millones de dólares en el año 2005, mediante una operación de Néstor Kirchner, mediante una operación del Tesoro con el Banco Central, y con eso se canceló la deuda con el Fondo Monetario en un programa histórico de desendeudamiento que tuvo la República Argentina, y que se terminó cerrando ese programa con la lamentable discusión con el pago de los fondos buitres en el año 2016, en febrero del año 2016. Argentina vuelve al Fondo Monetario Internacional producto de una impericia financiera y económica de la autoridad económica de ese momento, entre los cuales había dos personajes, Sturzenegger y Caputo. Sturzenegger como presidente del Banco Central y Caputo como secretario de Hacienda, y el ministro de Economía era Duhovne, que unos meses antes había dicho que Argentina estaba desendeudada y que era propicio para Argentina volver al mercado internacional a endeudarse. Argentina en el año 2018 batió un récord en el sistema financiero internacional. Mirá lo que te estoy diciendo. ¿Por qué batió este récord? Porque Argentina fue beneficiaria por parte del Fondo Monetario Internacional de una aprobación de un crédito por 57.000 millones de dólares, de los cuales finalmente se le terminó transfiriendo 46.000 millones de dólares. El acuerdo de endeudamiento más grande que tuvo el Fondo Monetario Internacional con un país lo tuvo con Argentina.
Argentina volvió a renegociar ese acuerdo sin tomar un peso del Fondo Monetario Internacional en el año 2022. Tras ese acuerdo, también se aprobó en la República Argentina una histórica ley por la cual cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debía aprobarse por ley en el Congreso de la Nación. No yo menciono esto porque esto pasa a ser algo muy importante en los términos formales hacia el futuro de este acuerdo con el Fondo Monetario. Hoy por hoy Argentina, mirá Lili esto, y esto está documentado en los anales, en la página del Fondo Monetario Internacional. Argentina es el país con el mayor nivel de deuda con el Fondo Monetario Internacional, con un nivel de deuda de 31.000 millones de dólares. Representa más del 30% de la cartera de endeudamiento que tiene el fondo, de la cartera de activos, o sea, de derechos de cobro que tiene el Fondo Monetario Internacional con sus países deudores. Más del 30%, Liliana. Es decir, solo Argentina tiene más del 30% de los derechos de cobro que tiene el Fondo Monetario Internacional con todos los países a los cuales le ha prestado plata. El Fondo Monetario Internacional, para que podamos situarnos, el Fondo Monetario Internacional fue creado ya al final de la Segunda Guerra Mundial, en el mismo periodo en que se creó el BIRF o Banco Mundial. Uno fue creado con el objeto de la reconstrucción de los países que quedaron destruidos después de la guerra, y el Fondo Monetario para no volver a cometer los mismos errores que la comunidad internacional en términos financieros cometió después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, después de la Primera Guerra Mundial hubo una inflación galopante en Alemania y eso generó demasiada inestabilidad, entre las cuales después terminó desembocando en la gran crisis del año 29-30 en el mundo. Para no volver a caer en todas esas consecuencias financieras a nivel internacional, las potencias internacionales decidieron la creación del Fondo Monetario Internacional, a la cual Argentina se adhiere en el año 1956, cuando fue derrocado Perón. Luego nuestra historia de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional es muy interesante y muy nefasta a partir 22 del año, endeudamientos tenemos. 22 endeudamientos. ¿Este sería el 22 o el 23? Este sería el 23. Luego 22 acuerdos con el Fondo Monetario. Este sería el número 23. Luego, en el año 76, que como te dije en algún momento en una conversación que hemos tenido, Argentina inicia su primera fase de endeudamiento. Nosotros hemos venido teniendo desde el regreso, desde el año 1976 en adelante, 4 momentos muy fuertes de endeudamiento. Estamos teniendo 4 momentos muy fuertes de endeudamiento. El primero, que arranca en el 76 y que termina llevándose puesto inclusive al doctor Raúl Alfonsín como presidente de la Nación por las grandes crisis financieras que tuvo que soportar. La segunda ola de endeudamiento es la de la década de los 90. La tercera ola de endeudamiento es la que se da a partir del año 2016, y estamos entrando con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional probablemente en la cuarta ola de endeudamiento externo, Liliana. Por lo tanto, este acuerdo que aparece como tentador para el sector financiero y para muchos otros sectores de la República Argentina, lo que termina generando es un cambio de deuda interna entre el Banco Central, entre el Tesoro con el Banco Central, por deuda externa que a la luz vista están las consecuencias, como recién te comenté. Tratando de seguirle el hilo, a ver, en el año 2018, gobierno de Macri, estos mismos personajes, Sturzenegger y Luis Toto Caputo como ministro, logran este acuerdo con el Fondo Monetario por un endeudamiento de 57.000 millones que finalmente se tradujeron en 46.000, que fueron los transferidos a la República Argentina. 46.000 millones de dólares. Exacto. Año 2018, que eso no lo pagamos.
no lo terminamos de pagar. Quiero agregar algo, No, pero, que es importante. A ver, ¿me permite Sí, redondear? ¿cómo no? Sí. Año 2018, 47 mil millones de dólares. 47.000 millones de dólares. Deuda contraída con el gobierno de Mauricio Macri. Yo le digo así en lineamientos muy generales. Sí. Ahora, año 2025, acudimos nuevamente al fondo para un nuevo acuerdo, que se dice el monto sería de 20 mil millones de dólares. Eso es lo que Dicen. públicamente Todavía no está. Así es. Dicen. Volvemos al 2018. Esa deuda por 47 mil millones de dólares, acumulando intereses del 2018 al 2025, que todavía no terminamos de pagar. Ahora, si se firma este acuerdo por 20 mil millones de dólares más, se acumula a la deuda del 2018. Exacto, vamos a pasar a tener 31.000 millones más los 20.000 más los intereses que empiezan Más los intereses. O sea, se sigue agrandando sí. La deuda. Con una cuestión que se la quiere vender como positiva, que es con 4 años de gracia. Está bien, pero 4 años de gracia para pagar. En economía, ¿Y cómo vamos a pagar? En la economía liberal, en economía y sobre todo en la economía liberal, estudiamos muchas veces un dilema que se llama de Barro Ricardo. David Ricardo fue un gran liberal. ¿Quién? Uno de los padres del liberal. David Ricardo fue uno de los padres del liberalismo. David Ricardo, Ricardo del apellido. Un famoso teorema en la teoría económica que se llama teorema de Barro Ricardo. ¿Qué dice el teorema? Que dice que la deuda, cualquier aumento de gasto se puede financiar con impuesto, con tributo o con deuda. Si la pagas con tributo, la pagamos nosotros. Si la pagás con deuda, la pagan las generaciones futuras. Es decir, compromiso intergeneracional. Muy bien. Nuevo endeudamiento para fortalecer el nivel de reservas. Interno. Fortalecer el nivel de reservas, ese es el gran mensaje. Que lo vamos a empezar a pagar teóricamente dentro de 4 años. El problema no es, Lili, y acá yo quiero hacer mención a algo que quería agregarte recién. El problema no es tanto el nivel de deuda que pueda contraer o no Argentina. Externa. Externa. El problema no es tanto el nivel de deuda. El problema es la sostenibilidad del modelo, que puede hacer que se repague la deuda. Punto 1. Y segundo, si nosotros estamos viendo que este modelo económico ya está generando demasiada incertidumbre, ¿qué te garantiza o qué nos garantiza que la incertidumbre no se vaya a prorrogar en el tiempo y que independientemente del nivel de deuda no tengamos que ir a una devaluación fuerte con las consecuencias que esto tiene sobre el nivel de precios? Otra vez. O que finalmente, aún no yendo a un nivel de devaluación fuerte, los niveles de reserva internacionales que se incrementarían con este endeudamiento no se vayan a través de lo que se denomina la bicicleta financiera, que es lo que hoy está afectando a los niveles de reserva. Solo en el 2024, en el 2025, Lili, hoy estuve viendo la estadística, desde el 2 de enero hasta el 31 de febrero, hasta el 29 de marzo, hasta el 29 de marzo, Argentina perdió más de 6.000 millones de dólares de reservas. ¿Y por Entonces, qué? porque tenemos una brutal, primero porque tuvimos vencimiento de deuda en el mes de enero, y segundo porque tenemos una brutal actividad en términos de esto que te decía recién. Fuga de dólares. Bicicleta financiera, esto que se denomina crowding o... Hábleme en castellano, por favor. Bicicleta financiera. Pero hay un dato que es importante destacar. Nosotros en el principio del año 2016, nuestra deuda en relación al Producto Bruto, porque esto es lo que interesa medir. Cuando discutimos los economistas, lo tenemos que... ¿Qué es el Producto Bruto? El Producto Bruto es el nivel de riqueza que tiene un país. Es decir, lo que produce anualmente un país. Si la deuda es mayor que el Producto Bruto... El valor de todos los bienes y servicios que se produce en la economía en el país durante un año. ¿Y cómo estamos en relación? Bueno, entonces, a principios del año 2016, nuestra deuda producto en dólares era del 52%. A fines del año 2019 pasó a ser del 90%.
hoy estamos en torno ya al 100%. En menos. Que En supera. torno al 100% del Producto Bruto. Esto es lo La peligroso. deuda supera el 100% por supuesto, del Producto Bruto. Estamos llegando al 100% del producto. Esto es lo peligroso. Que nuestro nivel de deuda sea tan alto que nuestro nivel de riqueza No. y de... Recontra sobrepasada la deuda, el nivel de Exactamente, riqueza. nuestro nivel de riqueza, pero uno puede decir, me escucha un economista ortodoxo y me dice, no, pero vos estás mirando solamente los stocks, tenés que mirar los flujos, es decir, lo que genera ese nivel de riqueza, es decir, el ingreso y el egreso que se genera en la economía para repagar eso. A ver, si vos tenés una economía en una dinámica de permanente pago de interés, en un momento tu presupuesto público va a tener más disponibilidad de pago de deuda pública que los gastos necesarios para sostener el resto de las actividades económicas, sobre todo aquellas cuya obligación son de sostener por parte del Estado. Se nos está terminando el tiempo. Me quedaron un montón de preguntas, pero voy con estas. Volviendo al 2018, gobierno de Macri, es endeudamiento por 47.000 millones de dólares. Usted nos dijo que el fondo pone condiciones, ¿no? Maneja la economía, nos dice qué es lo que tenemos que hacer, Por ejemplo, metas que tenemos que cumplir, obvio, ¿no? Claro. En aquel endeudamiento, ¿qué condiciones le puso? Es decir, cuando vamos y le pedimos al Fondo Monetario, quiero esto, le tenemos que decir para qué queremos ese acuerdo y para qué queremos que nos desembolsen X millones de dólares. Sí. Bueno, y el fondo revisa después, va revisando después si eso que nosotros fuimos y le dijimos, queremos para, no sé, lo digo irónicamente, pagarle a los trabajadores, ponele, que ya sabemos que no es para eso. Y después el fondo revisa si realmente en la Argentina con esos 47.000 millones fue para los trabajadores, o voy y le pido ahora para beneficiar a las pymes. El fondo revisa, controla que realmente ese monto que desembolsó para Argentina cumple su objetivo de ir para las pymes. A ver, el Fondo Monetario Internacional fue creado justamente para garantizar, primero, la estabilidad financiera internacional y segundo, la estabilidad financiera regional. Si Argentina le pide un crédito al Fondo Monetario Internacional, le tiene que decir para qué. ¿Para qué? Y en función de los objetivos del Fondo Monetario, el objetivo para el cual le pide financiamiento no es para pagar a trabajadores o una obra. Para eso están otros bancos, el Banco Mundial, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, ¿para qué Macri le pidió el Fondo Monetario Internacional te presta plata para tener asegurada la estabilidad financiera en un país. Bueno, ¿para qué le pedimos, para qué nos endeudamos en el 2018 con Macri? Porque Macri estrelló su calecita. ¿Con qué argumento fue al Fondo Macri? Que necesitaba reservas para pagar los bonos de la deuda pública. Y si no... ¿Y hizo eso? ¿Cumplió con eso? Finalmente... Porque se dijo que en el 2018... Al final, en el 2018... Perdón, la probita. Se dijo que ese endeudamiento multimillonario de Argentina contraído con el fondo fue para financiar la campaña electoral. Pero claramente. Bueno. Eso no hay duda, porque fue un préstamo político. ¿Pero por qué fue un préstamo político? Bueno, ¿y el fondo qué porque hizo con respecto a eso? Porque finalmente el Fondo Monetario Internacional... No controla nada. No solamente le dio un préstamo histórico a la República Argentina, sino que al mismo tiempo Argentina, a fines del 2018, después de haber recibido el endeudamiento con el fondo, el endeudamiento histórico, no solamente para Argentina, sino con el mundo, reperfiló su deuda. Nosotros los argentinos creamos en términos económicos un nuevo concepto, reperfilar. ¿Qué significó reperfilar? Desfolteamos nuestra deuda en pesos. ¿Qué significa esto? A los tenedores de bonos en pesos se les retrasó el pago. Es decir, si vos eras propietaria o dueña o tenedora de un bono de la deuda argentina en pesos, fuiste a la cola. Angaú, diría el correntino, ese fue el argumento para endeudarnos con el fondo. No, eso fue posterior. Fue tan gravoso el endeudamiento con el fondo en el año 2018 que ni siquiera sirvió para sanear
la cuestión del futuro reperfilamiento o de la futura, futuro del folteo de la deuda en peso, que es mucho más grave, en el cual incurrió el gobierno argentino en ese momento. Bueno, ¿y el Fondo Monetario qué hizo? Porque nada, tiene que saber que ese desembolso no fue destinado para lo que Argentina fue a pedir. El Fondo Monetario no hizo nada. El Fondo Monetario no hizo nada. Nada. ¿Por qué? Y justamente no hizo nada teniendo en cuenta que las metas que en su momento el fondo mismo le exigía a la República Argentina, vinculadas con, no se cumplieron. Por ejemplo, el superávit fiscal o el aumento de los niveles de exportaciones para fortalecer los niveles de reserva, no se cumplieron. El repago de la deuda, no se cumplieron. Y ahora vamos a ir a pedir, y con ese antecedente lo mismo nos van a dar. En el año 2022, sin pedir un peso al Fondo Monetario, ya tuvimos que replantear un repago de deuda en mayor plazo. Ahora, sin duda que estamos no solamente planteando lo mismo que en el año 22, sino que estamos planteando el repago de deuda en mayor plazo, sino que al mismo tiempo le estamos pidiendo más plata. Bueno, pero por eso, vamos otra vez a pedirle más plata, con toda la deuda que tenemos acumulada. El fondo sabe de que no se cumplieron las metas, se le mintió, la plata no fue a parar donde tenía que ir a parar, tipo de garantía que ni respaldo de nada, y nos van a dar otra vez. O casualidad, un año electoral. Se está por aprobar. O casualidad, un año electoral. El crédito con el Fondo Internacional se está por aprobar. O casualidad, año electoral. Por supuesto. Y no te sorprendas que dentro del acuerdo con el Fondo Monetario venga o conlleve una devaluación posterior a la elección. Otra pregunta antes que se me vaya. ¿Te acordás la devaluación del año fines del año 23? Diciembre del 23. Bueno, espere que otra pregunta antes que se me vaya. No creo que sea del 100%, pero probablemente lleguemos al 30%. Que le hago esta pregunta antes que se me vaya de la cabeza. Si el Congreso, en el hipotético caso, ya sabemos que Milei ha logrado que muchísimos legisladores, diputados, diputadas, senadores, senadoras, entre ellos correntinos también, se pongan peluca y sean serviles a sus fines. En el hipotético caso que se logre reunir la mayoría necesaria en ambas cámaras, desde el Congreso, ¿se puede emitir algún, de decir, no se paga la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Argentina puede decir, no se paga por el sacrificio del pueblo, no se paga esa deuda con el fondo. Defoltear con estoy diciendo una barbaridad. Defoltear con un organismo internacional es de un problema financiero y económico muy grave, Liliana. O sea, si la gravedad de ir a tomar deuda para sanear una deuda interna es grave, entrar en default con un organismo internacional es más grave aún. Pero es que nos está conduciendo, el problema endeudando con algo que sabemos. Hay otra cuestión que es más gravosa de lo que vos estás planteando. Hay una cuestión que es más gravosa del punto de vista institucional y que, a mi entender, es mucho más gravosa que de lo económico, y que tiene que ver con el respeto de nuestras leyes por parte de nuestros gobiernos, de las leyes y de la Constitución Nacional. Porque la Constitución Nacional establece claramente cuáles son los límites y los márgenes de un decreto de necesidad y urgencia. Está muy claro de que durante un año los argentinos hemos venido escuchando que la Argentina ha salido de un proceso de emergencia económica y que la economía argentina se está estabilizando, con un enorme esfuerzo de la población argentina, producto de este superávit fiscal que el Estado argentino ha alcanzado. Enorme esfuerzo. ¿Quién fue el principal sacrificado en esta historia? El pueblo argentino, a través de su jubilado, el sector educativo, las universidades, la obra pública y la cantidad de trabajadores vinculados a la obra pública, y los gobiernos provinciales que tuvieron que paralizar muchísimas obras e inclusive tuvieron que restringir sus gastos en sectores muy estratégicos. El pueblo argentino es el principal sacrificado en esta historia. Ahora, la cuestión pasa porque, al no respetarse los canales institucionales para un acuerdo con el fondo, como esta ley, planteada ahora en la ley, en esta ley sancionada en el Congreso de la Nación en el año 2022, y tratando una cuestión tan delicada que el mismo
Fondo Monetario Internacional le exige a la Argentina que sea con el mayor consenso político, ¿por qué el gobierno insiste en no generar los consensos? Recién hablábamos de los consensos necesarios para salir de una crisis internacional. Y ahora de vuelta, ¿por qué el gobierno argentino no plantea un consenso como para enfrentar también los problemas financieros que dice tener que durante un año dijo que no lo tenía? ¿Lo puedo decir yo? ¿Cómo no? Y en un perfecto francés. Dígame. Porque se cagan las instituciones y en la Por República. Supuesto. Entonces así es difícil alcanzar niveles de consenso necesarios para poder saltear los problemas estructurales y que el futuro exige en la República Argentina y en cada una de las provincias. Y me queda entonces de que tenemos un panorama muy negro entre la guerra comercial y el desastre, el cimbronazo de Donald Trump con su arancelamiento y este acuerdo nuevo con el Fondo Monetario Internacional. Liliana, no hay que tener... ¿Cuál es el mensaje al trabajador y al ciudadano de a pie? El mensaje es el no siguiente. Se endeude. Nosotros vivimos... Si necesita cambiar el lavarropa, no se endeude, siga con el lavarropa, el lavarropa viejo. No, mire, no, pero vivimos en una... Así sea en peso la probita. Vivimos en democracia y el pueblo tiene que elegir a su gobernante ya no en función solamente de espejos de colores, tiene que elegir en función de las soluciones estructurales que el partido, que el frente le ofrece. Porque o si no, vamos a seguir debatiendo por años cuestiones vinculadas a la necesidad de endeudamiento, y esto lo venimos viendo. Yo tengo ya suficiente años como para decirte, he vivido varias discusiones o he sido testigo de varias discusiones de endeudamiento en la República Argentina, una más, y de las cuales ninguna ha dado los resultados que en las discusiones previas a cualquier endeudamiento se planteaban como necesarias y positivas. Mira, Liliana, sin duda que uno quiere lo mejor para el país, pero cambiar una deuda interna por una deuda externa es de una actitud, te diría, hasta poco o muy antipatriótica en términos de los acuerdos necesarios que se pueden lograr internamente como para salir de determinadas situaciones. Después que cada uno se haga cargo de las acusaciones de que otro sector quiere generar inestabilidad y lo que sea. Pero el primer paso siempre lo tiene que dar quien gobierna. Llamar al diálogo, llamar al consenso. No, pero eso no está en la agenda de este gobierno. Lo que Entonces, menos le interesa es el diálogo y el consenso. En el corto plazo es muy difícil discutir estas cuestiones o por lo menos tener un nivel de visión positiva en relación a los problemas que nos Bueno, después de escucharlo a usted, lo que sugiero a la audiencia de Dialogando es que si el lavarropa no le funciona y trate de arreglar, no se endeude, comprar un lavarropa nuevo, una heladera nueva, una cocina nueva, así sea en peso, porque tenemos un panorama de gris tirando a negro el pronóstico. Y respecto a lo que usted hablaba recién, esto de pedir diálogo y consenso, el gobierno ha emitido un comunicado inmediatamente después, creo que terminó de votar el Senado rechazando los pliegos del Hijo y de Mansilla, y al minuto, como que si supiera el resultado, el gobierno nacional emitió un comunicado respecto del rechazo del Senado a los pliegos presentados. Obviamente que no precisamente llamando al diálogo y al consenso, ¿no? Sino absolutamente todo lo contrario. No tiene una actitud dialoguista precisamente. Es el camino equivocado que sigue cualquier gobierno en una situación en la que el único camino que queda es el del consenso, sobre temas estructurales al menos. Bueno. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, Liliana, por la invitación y por la charla. Economista y abogado. Espero que la audiencia la haya sabido aprovechar de la misma manera que yo hice, que llené algunas páginas de mi cuaderno tomando nota. Antes de despedirnos, recordamos que los pliegos enviados por el Ejecutivo Nacional al Senado proponiendo a Ariel Lijo como
miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue rechazado el Senado, haciendo uso de sus facultades constitucionales, por 43 votos en contra y 27 a favor. Y el pliego de Manuel García Mansilla, constitucionalista, que ha aceptado asumir al cargo de miembro de la Corte por decreto y en comisión, fue rechazado por una mayoría en contra más agravada que la de Ariel Lijo, 51 votos en contra y solamente 20 a favor. García Mansilla ha jurado como miembro de la Corte. Ariel Lijo, la Corte todavía no le tomó juramento. El interrogante es si García Mansilla va a continuar siendo juez de la Corte con este contundente rechazo del Senado de la Nación Argentina, que tienen el decreto dura hasta el 30 de noviembre de este año, ¿no? A ver si acepta continuar siendo integrante de la Corte con este contundente rechazo del Senado de la Nación. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Esto fue todo por hoy. Gracias, señor Francisco Acosta, en operación técnica, responsable del streaming en vivo por el canal de YouTube de Radio Sudamericana. Para aquellos que les interesa, por ejemplo, todo este bloque con Ataliba La Provita, hablando de las cuestiones económicas,